Queridos amigos, en este curso sobre teología espiritual, llegamos en esos aspectos negativos contra los que tenemos que luchar, después de ver el pecado mortal y de ver el pecado venial, a lo que se llaman las imperfecciones. Es decir, cuando hablábamos de pecado, hablábamos de algo que estaba mal y que nosotros hacíamos con una cierta inteligencia, es decir, con una advertencia de que eso estaba mal y con un cierto consentimiento a hacerlo. Pero las imperfecciones en realidad no son cosas malas, son cosas imperfectas. Es decir, que ya estamos empezando a entrar en el mundo del bien, ¿no? Pero Jesús dice al joven rico, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, después ven y sígueme. Es decir, que Jesús quiere que nosotros seamos perfectos. Él dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿En qué podemos imitar a la perfección de Dios si nosotros no somos omnipotentes, ni omnipresentes, ni omnisapientes, ni creamos de la nada, ni estamos desde siempre y para siempre? Bueno, en el amor. Es decir, nosotros podemos imitar la perfección de Dios en el amor. Y podemos amar y podemos perdonar como Dios ama y como Dios perdona. Por supuesto que en un grado humano, ¿no es cierto? Él lo hace en un grado divino. Entonces, la lucha contra las imperfecciones es justamente porque queremos ser perfectos. Entonces, si queremos esa perfección, bueno, hay que remover imperfecciones, que ya les digo, no son cosas malas, pero son cosas que nos detienen en esa lucha contra la perfección. ¿Se acuerdan entonces del caso del joven rico que dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, después ven y sígueme? Y entonces el joven rico se fue afligido porque poseía muchos bienes. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Está mal tener bienes? No, pero ¿qué pasaba con esos bienes? Lo ataban. Y entonces, ¿qué está mal? ¿Tener bienes? No, lo que está mal es estar atado a ellos. Entonces lo que Jesús le pedía al invitarlo a que los vendiera para después seguirlo es justamente que se desatara de algo bueno. Y cuando dice no mires para atrás o no vayas a despedirte de tus padres o deja que los muertos entierren a los muertos, él habla de cosas que son buenas, porque enterrar a los muertos es bueno y despedirse de los padres es bueno y mirar atrás es bueno. Pero cuando un ave intenta volar, dice San Juan de la Cruz, da lo mismo que tenga una gruesa cadena o un débil hilo que la ate a la tierra, de la misma manera no puede remontar vuelo. Entonces, nosotros podemos no alcanzar la perfección porque estamos atados por graves pecados, o nosotros podemos estar atados a imperfecciones, ¿no es cierto? Cosas que no estén perfectas, pero que no nos permitan volar. Y en esto, nuestra fama, por ejemplo, cuidar la fama está muy bien, ¿no? Pero cuidarla demasiado y entonces no animarnos a quedar mal, lo que llamamos el respeto humano, está mal, ¿no es cierto? Tenemos que ofrecerle a Dios nuestra fama. Bueno, y si piensan que estamos locos, como pensaban de San Francisco, bueno, dichosos aquellos que son perseguidos a causa de la justicia. Hay algunas cosas que nosotros tenemos como animarnos a dar pasos, no solamente en la lucha contra lo malo, sino también en el desatar las cadenas que cosas buenas pueden producir en nosotros. Alguien que trabaja excesivamente, ¿está mal? No, por supuesto. Alguien que se ocupa mucho de su familia, ¿está mal? No, por supuesto. Pero si preocuparse tanto de la familia, ¿no es cierto? La familia, cada uno de los chicos tiene un televisor en su cuarto y gasta una fortuna y no es capaz de darle un pedazo de pan a la persona que duerme en su calle. Entonces hay algo que está imperfecto, ¿no es cierto? Porque ese amor a la familia no tiene que cerrarle la capacidad de ver algo más allá de la familia. El amor a la patria está bien, por supuesto que está muy bien,
Pero si el amor a la patria no nos permite ver que el extranjero es también una persona y que hay que cuidarla y que hay que amarla y que hay que acogerla y que no hay que destruirla, entonces el amor a la patria puede ser un obstáculo, ¿no? Y así si nos fijamos hay muchas cosas buenas, pero que pueden convertirse en obstáculos y que justamente van a tener esa dificultad. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que estas cosas buenas no nos están permitiendo crecer en el camino del bien, ¿no? Porque son buenas, si fueran malas las veríamos más claramente. Entonces, ¿cómo se define una imperfección? Es un acto en sí bueno que podría haber sido mejor, ¿no es cierto? Entonces, amar a la familia es un acto de por sí bueno, las riquezas es un acto de por sí bueno, trabajar es un acto de por sí bueno, pero bueno, estos actos de por sí buenos podrían ser mejores, ¿no es cierto? Y si ese hombre rico además fuera generoso, y si ese hombre que quiere mucho a su familia además se ocupara del señor que duerme en la calle, sería mucho mejor. Y lo llamamos actos remisos. ¿Qué significa un acto remiso? Es decir, voluntariamente nos negamos a vivir un acto más intenso. Eh, es decir, no queremos ver un poquitito qué puede tener de malo esto y nos refugiamos en justamente el aspecto bueno. No, yo por mi familia hago todo, ¿no es cierto? Pero parece que está afuera, seguro que es un vago, ¿no es cierto? Y entonces no hacemos como un acto más profundo de reflexión de decir, bueno, pero ¿qué me dice Jesús? O bueno, ¿por qué será un vago? Quizás no tuvo una familia como la que yo tuve, como para recibir tantos bienes como recibe mi familia, ¿no? Y entonces ese acto remiso, en eso estaría lo imperfecto, ¿no? En no buscar como meterse mar adentro, como nos dice Jesús, sino eh, como mantenernos en la superficie. Bueno, y es imposible llegar a la perfección si no se renuncia a las imperfecciones. Así es, ¿no? Es decir, a las imperfecciones que tengan esto de remiso voluntario, ¿no es cierto? Porque a la imperfección, es decir, ninguno de nosotros va a poder renunciar a su imperfección porque la va a seguir teniendo siempre, ¿no? Pero por lo menos no tener esa superficialidad de no ahondar para ver, pero esto a ver cómo me está produciendo algo que yo puedo cambiar. Y por eso yo tengo que tener frente a la perfección la mayor intensidad posible. Para eso yo tengo que renunciar a algunas cosas que son buenas, pero que no son perfectas. En esto, ¿por qué? Bueno, primero porque todas las cosas son limitadas, es decir, si yo me compro una casa y gasto 10 y no me van a y yo tengo 10, bueno, no me va a quedar nada para ayudar al otro. Ahora, si yo me compro una casa y gasto 7, bueno, me van a quedar 3 para ayudar al otro. Entonces, hay cosas que son más perfectas que otras y que yo tengo que descubrir ese llamado, esa perfección y hacer lo más posible porque ya como el tiempo es limitado, como mi corazón es limitado, si yo hago una cosa no hago la otra cosa. Entonces, ¿está mal ver televisión? No, no está mal ver televisión. Ahora, si yo me paso 4 horas frente al televisor y después no tengo tiempo para rezar, y bueno, es un acto imperfecto, porque evidentemente la distracción tiene que tener un lugar en nuestra vida, pero no puede superponerse con otras cosas que también tienen que tener lugar en nuestra vida. O si yo por eso no llamé a una persona que está sola y que puedo levantarle el ánimo, no visité a alguien o no leí algo que me pudiera estar haciendo bien. Entonces, esa cosa que en sí no es mala, no es malo ver televisión, pero en realidad me está quitando mucho tiempo para otras cosas. El celular hoy, por ejemplo, ¿no?
irse a la cama con el celular es un peligro, ¿no? Porque después uno se acuesta tarde, excesivamente pierde tiempo, es decir, dejarlo recargando a la noche en otro lugar que no sea el dormitorio es muy bueno, ¿no? Porque si no pasa a convertirse en una cadena. Ahora está mal tener el celular, está mal mirar si me mandaron un mensaje. No, no, nada de eso está mal. Pero evidentemente si eso me saca el sueño, si eso me saca el tiempo en que yo le dedicaba a la noche a la oración, si eso hace que yo me encapsule, ¿no es cierto? Los matrimonios vieron, están en la misma cama, pero cada uno está mirando su pantallita y no es el momento para contarse las cosas y encontrarse, entonces puede ser una imperfección. Entonces, las cosas son limitadas. Todo lo que le damos a algo, no se lo damos a otra cosa. Y por eso es necesario que nosotros sepamos rechazar, renunciar, abnegarnos. Son palabras que hoy no se entienden mucho y se las comprende en un sentido negativo, pero el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, nos dice Jesús, que tome su cruz y me siga. Es decir, que la abnegación de uno mismo es necesaria, sobre todo porque ¿cómo vamos a amar si no nos abnegamos? Es decir, ¿cómo una mamá se va a levantar a la noche para dar de mamar a su hijo si no se abniega? ¿Y cómo un papá va a traer con el sudor de su frente el pan de cada día si no se abniega? ¿Y cómo vamos a vivir la vida profunda, ¿no es cierto? Si no nos abnegamos, es imposible. Por eso está bien que nosotros nos abneguemos. Ahora, sobre esto una advertencia, ¿no? Que de alguna manera la enseñanza de Jesús tiene que ver con alguien que se ama a sí mismo. Porque pues Jesús dice, ámenlos los unos a los otros como se aman ustedes mismos, ¿no es cierto? Y entonces, lógicamente, normalmente hay un amor propio bastante elevado y entonces ese amor propio elevado nosotros tenemos que darlo al otro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un amor propio muy rebajado porque tenemos una autoestima baja, porque no nos queremos, porque somos escrupulosos, siempre nos vemos mal, siempre nos sentimos en pecado? Y bueno, que la abnegación algunas veces nos hace mal, porque en vez de como parar un amor propio quizás demasiado fuerte, lo que hace es terminar de aplastar a alguien que se siente una hormiga. Entonces, la abnegación y la aniquilación son dos conceptos completamente distintos y Dios quiere que nos abneguemos, pero Dios no quiere que nos aniquilemos, porque evidentemente Él nos creó, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo va a querer que nosotros nos aniquilemos? El demonio quiere que nosotros nos aniquilemos, pero Dios quiere que nosotros crezcamos y damos fruto y que ese fruto sea abundante. Y por eso hay que estar atento, sobre todo con la personalidad de algunas personas, porque alguna persona que tenga una tendencia a tener una autoestima sumamente baja, la abnegación puede llevar a la aniquilación. Y algunas veces en la misma enseñanza cristiana o en el colegio o lo que fuera, uno ve que se ha tenido por bien cosas que son agresivas contra la persona, ¿no es cierto? Que no son abnegaciones, sino que son destrucciones, ¿no es cierto?, de personas, como no hagas esto, no hagas el otro, no sonrías, no rías, no llores delante de los demás, no sé, decir como cosas que parecieran más matar que abnegar, ¿no es cierto? Porque entonces la madre que se levanta a la noche para dar de mamar a su hijo no se está matando. Y si se estuviera matando, tendría que ver la forma en que tiene que dormir lo suficiente para tener fuerzas, ¿no? Porque si no, le da de mamar y después lo deja huérfano a los 3 años, ¿no? Es decir, entonces eso no es lo que quiere Dios, ¿no?
Dios quiere que nosotros nos abneguemos, pero Dios no quiere que nosotros nos aniquilemos. Bueno, ahora vamos a ver la lucha contra las tentaciones en las próximas clases, tanto el mundo, el demonio y la carne. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos términos y después vamos a pasar al plano positivo de la vida espiritual que ya les anticipo que es muy hermoso. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.